Hola, hola, bienvenidos. En esta ocasión vamos a ver el tema de identidades trigonométricas recíprocas. Las identidades trigonométricas recíprocas son las siguientes: seno igual a 1 entre la cosecante, cosecante igual a 1 entre seno, coseno igual a 1 entre la secante, secante igual a 1 entre coseno, tangente igual a 1 entre la cotangente y cotangente igual a 1 entre la tangente. Las identidades trigonométricas recíprocas se definen a partir de las identidades trigonométricas fundamentales. ¿Por qué se definen a partir de las identidades trigonométricas fundamentales? Esto es porque cada identidad se relaciona con otra identidad por medio de su inverso multiplicativo. Por ejemplo, el inverso multiplicativo del seno es la cosecante, debido a que el seno, que es igual al cociente del cateto opuesto entre la hipotenusa, el inverso multiplicativo de este cociente es la hipotenusa entre el cateto opuesto. Otras dos identidades que se relacionan de manera similar son el coseno y la secante, debido a que el coseno, que es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa, el inverso multiplicativo de este cociente es la hipotenusa entre el cateto adyacente. Y finalmente las últimas dos identidades que se relacionan con su inverso multiplicativo son la tangente y la cotangente, debido a que la tangente, que es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente, el inverso multiplicativo de este cociente es el cateto adyacente entre el cateto opuesto. En este video vamos a demostrar estas identidades trigonométricas recíprocas, pero antes se señala que en la descripción de este video se encuentra un enlace en donde se explican las identidades trigonométricas fundamentales, que son las identidades que vamos a ocupar. Vamos a comenzar demostrando a las siguientes dos identidades trigonométricas recíprocas: seno igual a 1 entre la cosecante y cosecante igual a 1 entre seno. Para iniciar, vamos a señalar las identidades trigonométricas fundamentales: seno igual al cateto opuesto entre la hipotenusa y cosecante igual a la hipotenusa entre el cateto opuesto. Señalemos ahora la primera identidad que vamos a demostrar: seno igual a 1 entre la cosecante. Señalemos una igualdad y una división. En la zona del numerador colocamos este 1, señalemos 1, y en la zona del denominador sustituimos a la identidad cosecante, que es igual a la hipotenusa entre el cateto opuesto. Señalemos hipotenusa entre cateto opuesto. Observen ahora que en esta división tenemos una fracción dividiendo al número 1. Para resolver esta división, aquí señalaremos unas notas de álgebra en donde hemos colocado a esta división. Ahora tenemos que hacer que esta división sea similar a un cociente de dos fracciones. Primero señalamos una división donde se encuentra la igualdad. Lo segundo es identificar la fracción del numerador y la fracción del denominador. Vean que en la zona del numerador solo tenemos el número 1 y no una fracción, y en la zona del denominador sí tenemos una fracción. Entonces hace falta señalar una fracción en la zona del numerador. Para tener esta fracción, vamos a dividir a este término entre 1. Señalemos en la zona del numerador 1 entre 1. Esto se hizo con el fin de no modificar a este término, ya que 1 entre 1 es igual a 1. En la zona del denominador no hacemos un cambio. Señalamos hipotenusa entre cateto opuesto. Ahora ya tenemos un cociente de dos fracciones. Continuamos señalando una igualdad y una división. Para resolver este cociente, multiplicamos la zona de los extremos, es decir, cateto opuesto por 1, y colocamos la multiplicación de la zona de los extremos en el numerador, cateto opuesto por 1. Después multiplicamos la zona del centro,
hipotenusa por 1 y colocamos la multiplicación de la zona del centro en el denominador, hipotenusa por 1. Continuemos señalando estas operaciones en la demostración. Señalamos las operaciones y simplifiquemos este término. Su resultado es igual a cateto opuesto entre la hipotenusa por 1. Esto es porque a esta zona no le hicimos un cambio y al dividir 1 entre 1 es igual a 1. O dicho de otra manera, se cancelan y solo queda cateto opuesto entre la hipotenusa, que es el resultado de este término. Entonces señalemos una igualdad y cateto opuesto entre la hipotenusa. Observen que este cociente es igual a la identidad fundamental seno. Veamos la identidad. Seno igual a cateto opuesto entre la hipotenusa. Con esto queda demostrado que el seno es igual a 1 entre la cosecante, ya que al hacer la sustitución de la identidad cosecante en esta división y al simplificar, llegamos a un resultado de cateto opuesto entre la hipotenusa, y esta división es igual a seno, que es la identidad de inicio. Continuemos ahora con la demostración de cosecante igual a 1 entre seno, y haremos un procedimiento similar al que se acaba de hacer. Para iniciar, señalemos a la identidad que vamos a demostrar, que es cosecante igual a 1 entre seno. Señalemos una igualdad y una división. En la zona del numerador colocamos este 1, señalamos 1, y en la zona del denominador sustituimos a la identidad seno, que es igual a cateto opuesto entre la hipotenusa. Señalemos cateto opuesto entre la hipotenusa. De nuevo, tenemos una división que tiene una fracción dividiendo al número 1. Para resolver esta división, de nuevo señalaremos unas notas de álgebra, en donde hemos colocado a esta división, y tenemos que hacer que esta división sea similar a un cociente de dos fracciones. Primero señalamos una división donde se encuentra la igualdad. Lo segundo es identificar la fracción del numerador y la fracción del denominador, a partir de donde se encuentra la igualdad. Vean que en la zona del numerador solo tenemos el número 1 y no una fracción, y en la zona del denominador sí tenemos una fracción. Entonces hace falta una fracción en la zona del numerador. Para tener esta fracción, vamos a dividir este término entre 1. Señalemos en la zona del numerador 1 entre 1. Esto se hizo con el fin de no modificar a este término, ya que 1 entre 1 es igual a 1. Ahora en la zona del denominador no hacemos un cambio. Señalamos cateto opuesto entre la hipotenusa. Ahora ya tenemos un cociente de dos fracciones. Continuamos señalando una igualdad y una división. Para resolver este cociente, multiplicamos la zona de los extremos, es decir, hipotenusa por 1, y esta multiplicación de la zona de los extremos la colocamos en el numerador, hipotenusa por 1. Después multiplicamos la zona del centro, cateto opuesto por 1, y colocamos esta multiplicación de la zona del centro en el denominador, cateto opuesto por 1. Continuemos señalando estas operaciones en la demostración. Señalamos las operaciones y simplifiquemos este término. Su resultado es igual a hipotenusa entre cateto opuesto por 1. Esto es porque a esta zona no le hicimos un cambio, y al dividir 1 entre 1 es igual a 1, o dicho de otra manera, se cancelan y solo queda hipotenusa entre cateto opuesto, que es el resultado de este término. Entonces señalemos una igualdad e hipotenusa entre cateto opuesto. Observen que este cociente es igual a la identidad fundamental cosecante. Veamos la identidad. Cosecante igual a hipotenusa entre cateto opuesto. Con esto queda demostrado que la cosecante es igual a 1 entre seno, ya que al hacer la sustitución de la identidad seno en esta división y al simplificar, llegamos a un resultado de hipotenusa entre cateto opuesto, y esta división es igual a la cosecante,
que es la identidad de inicio. Continuemos demostrando las siguientes dos identidades trigonométricas recíprocas: coseno igual a 1 entre la secante y secante igual a 1 entre coseno. Para ello, vamos a señalar a las siguientes dos identidades trigonométricas fundamentales: coseno igual a cateto adyacente entre la hipotenusa y secante igual a la hipotenusa entre el cateto adyacente. Señalemos ahora la identidad que vamos a demostrar: coseno igual a 1 entre la secante. Señalemos una igualdad y una división. En la zona del numerador colocamos este 1, señalamos 1, y en la zona del denominador sustituimos a la identidad secante, que es igual a la hipotenusa entre el cateto adyacente. Señalemos hipotenusa entre el cateto adyacente. De nuevo, tenemos una división que tiene una fracción dividiendo al número 1. Para resolver esta división, de nuevo señalaremos unas notas de álgebra, en donde hemos colocado a esta división, y tenemos que hacer que esta división sea similar a un cociente de dos fracciones. Primero señalamos una división donde se encuentra la igualdad. Lo segundo es identificar la fracción del numerador y la fracción del denominador, a partir de donde se encuentra la igualdad. Vean que en la zona del numerador solo tenemos el número 1 y no una fracción, y en la zona del denominador sí tenemos una fracción. Entonces hace falta una fracción en la zona del numerador. Para tener esta fracción, vamos a dividir este término entre 1. Señalemos en la zona del numerador 1 entre 1. Esto se hizo con el fin de no modificar a este término, ya que 1 entre 1 es igual a 1. Ahora, a la zona del denominador no le hacemos un cambio. Señalamos hipotenusa entre cateto adyacente. Vean que ya tenemos un cociente de dos fracciones. Continuamos señalando una igualdad y una división. Para resolver este cociente, multiplicamos la zona de los extremos, es decir, cateto adyacente por 1, y esta multiplicación la colocamos en la zona del numerador, cateto adyacente por 1. Después multiplicamos la zona del centro, hipotenusa por 1, y colocamos esta multiplicación de la zona del centro en el denominador, hipotenusa por 1. Continuemos señalando estas operaciones en la demostración. Señalamos las operaciones y simplifiquemos este término. Su resultado es igual a cateto adyacente entre la hipotenusa por 1. Esto es porque a esta zona no le hicimos un cambio, y al dividir 1 entre 1 es igual a 1, o dicho de otra manera, se cancelan y solo queda cateto adyacente entre la hipotenusa, que es el resultado de este término. Entonces señalemos una igualdad y cateto adyacente entre la hipotenusa. Observen que este cociente es igual a la identidad fundamental coseno. Veamos la identidad. Coseno igual a cateto adyacente entre la hipotenusa. Con esto queda demostrado que el coseno es igual a 1 entre la secante, ya que al hacer la sustitución de la identidad secante en esta división y al simplificar, llegamos a un resultado de cateto adyacente entre la hipotenusa, y esta división es igual a coseno, que es la identidad de inicio. Continuemos ahora con la demostración de secante igual a 1 entre coseno, y haremos un procedimiento similar al que se acaba de hacer. Para iniciar, señalemos a la identidad que vamos a demostrar, que es secante igual a 1 entre coseno. Señalemos una igualdad y una división. En la zona del numerador colocamos este 1, señalemos 1, y en la zona del denominador sustituimos a la identidad coseno, que es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. Señalamos cateto adyacente entre la hipotenusa. De nuevo, tenemos una división que tiene una fracción dividiendo al número 1. Para resolver esta división, de nuevo señalaremos unas notas de álgebra, en donde hemos colocado a esta división, y tenemos que hacer que esta división sea similar a un cociente de dos fracciones.
Primero señalamos una división donde se encuentra la igualdad. Lo segundo es identificar la fracción del numerador y la fracción del denominador, a partir de donde se encuentra la igualdad. Vean que en la zona del numerador solo tenemos el número 1 y no una fracción, y en la zona del denominador sí tenemos una fracción. Entonces hace falta una fracción en la zona del numerador. Para tener esta fracción, vamos a dividir este término entre 1. Señalemos en la zona del numerador 1 entre 1. Esto se hizo con el fin de no modificar a este término, ya que 1 entre 1 es igual a 1. Ahora, en la zona del denominador no hacemos un cambio. Señalamos cateto adyacente entre la hipotenusa. Vean que ya tenemos un cociente de 2 fracciones. Continuamos señalando una igualdad y una división. Para resolver este cociente, multiplicamos la zona de los extremos, es decir, hipotenusa por 1, y esta multiplicación la colocamos en la zona del numerador, hipotenusa por 1. Después multiplicamos la zona del centro, cateto adyacente por 1, y colocamos esta multiplicación de la zona del centro en el denominador, cateto adyacente por 1. Continuemos señalando estas operaciones en la demostración. Señalamos las operaciones y simplifiquemos este término. Su resultado es igual a hipotenusa entre cateto adyacente por 1. Esto es porque a esta zona no le hicimos un cambio y al dividir 1 entre 1 es igual a 1. O dicho de otra manera, se cancelan y solo queda hipotenusa entre cateto adyacente, que es el resultado de este término. Entonces señalemos una igualdad e hipotenusa entre cateto adyacente. Observen que este cociente es igual a la identidad fundamental secante. Veamos la identidad. Secante igual a hipotenusa entre cateto adyacente. Con esto queda demostrado que la secante es igual a 1 entre coseno, ya que al hacer la sustitución de la identidad coseno en esta división y al simplificar, llegamos a un resultado de hipotenusa entre cateto adyacente, y esta división es igual a la secante, que es la identidad de inicio. Continuemos con la demostración de las siguientes dos identidades trigonométricas recíprocas: tangente igual a 1 entre la cotangente y cotangente igual a 1 entre la tangente. Para ello, vamos a señalar las identidades trigonométricas fundamentales: tangente igual a cateto opuesto entre el cateto adyacente y cotangente igual al cateto adyacente entre el cateto opuesto. Señalemos ahora a la identidad que vamos a demostrar: tangente igual a 1 entre la cotangente. Señalemos una igualdad y una división. En la zona del numerador colocamos este 1, señalamos 1, y en la zona del denominador sustituimos a la identidad cotangente, que es igual al cateto adyacente entre el cateto opuesto. Señalamos cateto adyacente entre el cateto opuesto. De nuevo, tenemos una división que tiene una fracción dividiendo a el número 1. Para resolver esta división, de nuevo señalaremos unas notas de álgebra, en donde hemos colocado a esta división, y tenemos que hacer que esta división sea similar a un cociente de 2 fracciones. Primero señalamos una división donde se encuentra la igualdad. Lo segundo es identificar la fracción del numerador y la fracción del denominador, a partir de donde se encuentra la igualdad. Vean que en la zona del numerador solo tenemos el número 1 y no una fracción, y en la zona del denominador sí tenemos una fracción. Entonces hace falta una fracción en la zona del numerador. Para tener esta fracción, vamos a dividir este término entre 1. Señalemos en la zona del numerador 1 entre 1. Esto se hizo con el fin de no modificar a este término, ya que 1 entre 1 es igual a 1. Ahora, en la zona del denominador no hacemos un cambio. Señalamos cateto adyacente entre cateto opuesto. Vean que ya tenemos un cociente de 2 fracciones. Continuamos señalando una igualdad
y una división. Para resolver este cociente, multiplicamos la zona de los extremos, es decir, cateto opuesto por 1, y esta multiplicación la colocamos en la zona del numerador, cateto opuesto por 1. Después multiplicamos la zona del centro, cateto adyacente por 1, y colocamos esta multiplicación de la zona del centro en el denominador, cateto adyacente por 1. Continuemos señalando estas operaciones en la demostración. Señalemos las operaciones y simplifiquemos este término. Su resultado es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente por 1. Esto es porque a esta zona no le hicimos un cambio, y al dividir 1 entre 1 es igual a 1, o dicho de otra manera, se cancelan y solo queda cateto opuesto entre cateto adyacente, que es el resultado de este término. Entonces señalemos una igualdad y cateto opuesto entre cateto adyacente. Observen que este cociente es igual a la identidad fundamental tangente. Veamos la identidad. Tangente igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Con esto queda demostrado que la tangente es igual a 1 entre la cotangente, ya que al hacer la sustitución de la identidad cotangente en esta división y al simplificar, llegamos a un resultado de cateto opuesto entre cateto adyacente, y esta división es igual a la tangente, que es la identidad de inicio. Continuemos ahora con la demostración de cotangente igual a 1 entre la tangente, y haremos un procedimiento similar al que se acaba de hacer. Para iniciar, señalemos a la identidad que vamos a demostrar, que es cotangente igual a 1 entre la tangente. Señalamos una igualdad y una división. En la zona del numerador colocamos este 1, señalamos 1, y en la zona del denominador sustituimos a la identidad tangente, que es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Señalamos cateto opuesto entre cateto adyacente. De nuevo, tenemos una división que tiene una fracción dividiendo a el número 1. Para resolver esta división, de nuevo señalaremos unas notas de álgebra, en donde hemos colocado a esta división, y tenemos que hacer que esta división sea similar a un cociente de dos fracciones. Primero señalamos una división donde se encuentra la igualdad. Lo segundo es identificar la fracción del numerador y la fracción del denominador, a partir de donde se encuentra la igualdad. Vean que en la zona del numerador solo tenemos el número 1 y no una fracción, y en la zona del denominador sí tenemos una fracción. Entonces hace falta una fracción en la zona del numerador. Para tener esta fracción, vamos a dividir este término entre 1. Señalemos en la zona del numerador 1 entre 1. Esto se hizo con el fin de no modificar a este término, ya que 1 entre 1 es igual a 1. Ahora, en la zona del denominador no hacemos un cambio. Señalamos cateto opuesto entre cateto adyacente. Vean que ya tenemos un cociente de dos fracciones. Continuamos señalando una igualdad y una división. Para resolver este cociente, multiplicamos la zona de los extremos, es decir, cateto adyacente por 1, y esta multiplicación de la zona de los extremos la colocamos en el numerador, cateto adyacente por 1. Después multiplicamos la zona del centro, cateto opuesto por 1, y colocamos esta multiplicación de la zona del centro en el denominador, cateto opuesto por 1. Continuemos señalando estas operaciones en la demostración. Señalamos las operaciones y simplifiquemos este término. Su resultado es igual a cateto adyacente entre cateto opuesto por 1. Esto es porque a esta zona no le hicimos un cambio, y al dividir 1 entre 1 es igual a 1, o dicho de otra manera, se cancelan, y solo queda cateto adyacente entre cateto opuesto, que es el resultado de este término. Entonces señalemos una igualdad y cateto adyacente entre cateto opuesto. Observen que este cociente es igual a la identidad fundamental cotangente. Veamos la identidad. Cotangente igual
a cateto adyacente entre cateto opuesto. Con esto queda demostrado que la cotangente es igual a 1 entre la tangente, ya que al hacer la sustitución de la identidad tangente en esta división y al simplificar, llegamos a un resultado de cateto adyacente entre cateto opuesto, y esta división es igual a la cotangente, que es la identidad de inicio. Con esto concluimos con el video, que tuvo como objetivo demostrar las siguientes 6 identidades trigonométricas recíprocas, que fueron presentadas al inicio del video. Muchas gracias por tu atención y por ver el video.